A las 11:25 de la mañana le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano que nos acompaña habitualmente en este espacio de divulgación científica. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Marcelo. Un placer. Bueno, también vamos a recibir vía Zoom al doctor Alfonso Rossi, cirujano investigador del capítulo Cirujanos del Interior del Uruguay. Doctor, bienvenido. Buenos días para todos, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el tema de hoy es cirugía mayor ambulatoria. Me gustaría que el doctor Sanguinetti, como es habitual, haga una especie de introducción al tema. Bueno, la cirugía mayor ambulatoria es una modalidad de cirugía y de tratamiento de los pacientes que ya está en boga hace un tiempo, y la estamos integrando acá en la región, que es hacer que el paciente se opere y no pase la noche en el centro de salud. ¿Para qué se hace esto? No es para todas las cirugías ni para todos los pacientes. En los países desarrollados esta modalidad de cirugía ambulatoria llega hasta ser el 60% o más de las cirugías totales que se hacen en un centro de salud. Ejemplos de la cirugía general: cirugías de hernia, cirugía de la vesícula, pequeñas cirugías de lipomas o de resecciones de tumores benignos, entre otras. Se operan de mañana los pacientes, se los controla entre 6 y 12 horas y en la tardecita noche se pueden ir a su domicilio con un sistema de protección atrás que puede ser es un nurse, un médico que lo llama por teléfono, un número de asistencia por si le pasa algo a ese paciente. Incluso a algunos centros de salud se le ofrece servicio de emergencia móvil por un periodo de unos cuantos días para controlarlo. ¿Qué beneficios tiene esto para el paciente? Que rápidamente vuelve a su casa. Son cirugías de bajo riesgo en pacientes que viven cerca. Por ejemplo, si vamos a operar a alguien acá en Maldonado que vive en Aiguá, y que tiene problemas cardíacos, ese paciente seguramente no es un paciente que va a entrar en este modelo de cirugía ambulatoria. Son pacientes sanos, jóvenes, con patologías prevalentes como de pared abdominal, de hernias o de la vesícula, de bajo riesgo, que se operan temprano y pueden volver a su casa en la tarde o noche. Eso disminuye el riesgo de infecciones, hacen que el paciente, ahí estamos viendo alguna cirugía de hernias, por ejemplo, que se pueden hacer por laparoscopía, incluso eso disminuye el dolor y el tiempo de internación. Y este modelo que se está implementando para que la gente lo conozca, con el doctor Alfonso Rossi, que le agradezco, él es, hay que decirlo, uno de los que tiene más experiencia acá en Uruguay en esta modalidad de cirugía. Él es cirujano en Paysandú, es de los primeros investigadores que tiene la Sociedad de Cirugía del Uruguay, apoyado por el capítulo de Cirujanos del Interior, y que está haciendo un trabajo muy interesante, multicéntrico, en diferentes departamentos del Uruguay. Y uno de los centros es el Hospital de San Carlos, donde se armó una UDA, una unidad docente asistencial con la Universidad de la República, donde hay residentes, grado 2 y los cirujanos locales, empezando a hacer esto que es una cirugía mayor ambulatoria. Por ejemplo, te operamos de una hernia o de la vesícula en la mañana y en la tarde, si está todo bien, los controles bien, estás sin dolor, tolerando la vía oral, en la tarde noche vas a tu casa con todo, se organiza todo para que te vayas con analgesia, con antibióticos si precisás, con un teléfono de ayuda por si tienes una consulta, una pregunta o lo que sea, y un soporte atrás para, en general no pasa nada, por si hay alguna complicación, rápidamente tú puedas acceder a eso. ¿Esto se aplica hoy en día o no? Bueno, lo estamos haciendo en el Hospital de San Carlos. Hay centros, los centros privados también se están integrando en esta modalidad, ¿tá? De muchos pacientes que se operan temprano, de patologías benignas en general y de bajo riesgo, y en la tarde se están yendo a su casa. De los pioneros en esto en Uruguay fue el equipo de Alfonso Rossi, por eso lo invité, para que nos cuente, y tenía algunas diapos muy interesantes para que nos cuente de esta modalidad nueva de cirugía, porque antes te operaban de la hernia o de la vesícula y la gente pensaba que estaba 2 o 3 días internado, y pasamos de 24 horas a 12 y ahora en pocas horas, gracias a que se trabaja en equipo con los anestesistas, porque se planifica la anestesia, la cirugía, la analgesia,
con la nutricionista que te den de comer. De nada me sirve que te opere de mañana y empiecen a dar de comer a las 4 o 5 horas, sino que hay un trabajo en equipo de todo el centro de salud para ver que realmente estés bien y te puedas ir a tu casa el mismo día. Doctor Rossi, lo escuchamos. ¿Qué puede sumar a lo que decía el doctor Sanguinetti? Bueno, buenos días para todos. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y la verdad que hemos implementado este programa de cirugía mayor ambulatoria. Tuvimos la suerte de ir a aprender a Argentina, donde ya hay bastante experiencia. Espero que se vea la presentación ahí, espero que se vean las diapositivas. Sí. Y bueno, esta modalidad, como dice Juan, es una modalidad de cirugía mayor, que eso es importante. No solamente son cirugías menores, sino que son cirugías mayores como la hernia o la vesícula, que hace un tiempo atrás a uno le llevaban 2 o 3 días de recuperación y hoy en día uno se puede recuperar directamente en el día. La clave de la cirugía mayor ambulatoria es que se define como aquella que el paciente no pasa la noche a la institución. ¿Por qué es tan importante? Porque tiene varios beneficios. El objetivo de este trabajo que estamos haciendo nosotros es generar unidades de cirugía mayor ambulatoria en algunos lugares del interior del país, sobre todo en centros públicos, ¿no? Y los objetivos generales que tiene, sobre todo, es aumentar la cantidad de procedimientos, sobre todo reducir las listas de espera, que es un problema que tiene salud pública hoy en día, con largas listas de espera, sobre todo en instituciones públicas, ¿ah? Una cosa no menor es que cuando uno se opera de una patología que la arrastra hace mucho, está expuesto a tener complicaciones de esa patología, y si uno se opera en tiempo y forma, está a resguardo de esas complicaciones. Otra cosa muy importante, y sobre todo en tiempos de pandemia, en invierno, es el recurso cama. Muchas veces los hospitales no tenemos camas disponibles, y este recurso de operar al paciente sin internarlo a la noche nos reserva ese recurso cama que es tan importante en toda Latinoamérica. Obviamente que abate costos, porque los costos de internación son menores. Se genera un reintegro temprano del paciente a su domicilio y eso le genera, sobre todo para pacientes jóvenes, con hijos, una mejor recuperación y un índice de satisfacción mucho más alto. Esas son las pautas que tendrían un impacto grande en la asistencia a este programa. Y nosotros lo estamos realizando, como decía Juan, de manera multicéntrica en 3 lugares. Empezamos en Paysandú. Este fue el proyecto piloto, se trasladó a Rivera y también en el Hospital de San Carlos, que lo estamos realizando en este momento. Se está realizando de manera simultánea en los 3 lados. Y bueno, como ven acá, lo que se hace es seleccionar los pacientes de 2 lugares distintos. Se selecciona de la lista de espera y de la policlínica cuando a un paciente lo mandan al cirujano. Cuando tiene los criterios que nosotros vamos a ver, que es muy importante seleccionar bien los pacientes, para que estos pacientes se puedan ir en buenas condiciones a su casa después. Pacientes que se van a operar inicialmente de una hernia o de la vesícula, que no tienen patologías graves o descompensadas. Inicialmente, te diría que el 60 al 80% de los pacientes en la lista de espera se pueden operar por esta modalidad. Y bueno, los seleccionamos, se operan, como ven acá, esto es simplemente esquemático para que lo vean. En ningún momento sale de ningún lado de un lugar del hospital al otro, solamente se opera adentro del bloque, como ven, un circuito adentro del bloque quirúrgico, y directamente desde el bloque quirúrgico se va a su casa. Ingresa por la mañana, se opera, se recupera, y una vez que se cumplen todos los criterios, en una unidad como esta que están viendo en pantalla, se va para su casa. Ven que las unidades son muy parecidas, tanto la de Paysandú como la de San Carlos y la de Rivera, no tienen ningún material extra ni nada raro ni caro. Por eso también es costo efectivo. Y bueno, y los pacientes se van con su kit de medicación y su hoja de alta para su casa, y al otro día se les hace un control telefónico para ver que todo esté bien, y nada más. El paciente se controla luego como cualquier otro paciente operado, a la semana en policlínica y al mes. Es una modalidad que hoy en día se considera segura y que se puede realizar con criterio costo efectivo, para en cualquier lugar del interior donde se cuente con un bloc y la disposición de hacerlo. Hoy en día es eso lo que estamos implementando en el proyecto del marco de la Sociedad de Cirugía. Y bueno, la idea es un poco cambiar ese paradigma de decir, tenemos que seleccionar ciertos pacientes para operarlos. No, nos parece que la mayoría de los pacientes se pueden operar por este sistema, te diría que entre el 60 y el 80%, y cambiar esa cabeza creo que nos va a dar muy buenos dividendos para el futuro.
Ahí en las conclusiones decía que la cirugía mayor ambulatoria es algo factible, es decir, que más allá de que se esté realizando simultáneamente un plan piloto en Rivera, en Paysandú y en San Carlos, la idea es poderlo extender a todo el país, ¿no? La pregunta es ¿por qué no se pensó antes? ¿Por qué no se implementa algo con toda esa lista de ventajas indiscutibles que señalaba el doctor Rossi? ¿Por qué no se pensó antes o no? ¿O se pensó y no funcionó? ¿Qué pasó? Bueno, hay un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es la palabra que Alfonso habló muy bien, porque tenemos que cambiar el chip, el paciente, ¿no? Que dice, ¿me va a dar el alta en el día? ¿Y eso es seguro? ¿Está bien eso? Y el cirujano o el médico dice, ¿es seguro esto? Porque hace 20 años las pacientes se van al otro día, por lo menos. Y bueno, ya hay múltiples trabajos, hay instituciones acá en Uruguay que tienen mucha experiencia y es seguro, está demostrado que se va en el día. Puede estar acostado en el sanatorio o en su casa y es lo mismo. Entonces es un tema cultural Es más un que tema médico y científico. cultural y de seleccionar bien a los pacientes. Esto no se le ofrece a todos los pacientes, sino que se seleccionan bien los pacientes de cierta edad, Ahí está, sin más allá de la enfermedades, cirugía que se haga. Más allá de la cirugía que se haga, pues podemos operar a alguien de hernia con 90 años y problemas cardíacos y 3 infartos, o a alguien de 20 años con una hernia que no tiene ninguna enfermedad. Entonces es la misma cirugía, el mismo tiempo operatorio, pero 2 pacientes totalmente diferentes que se va a actuar totalmente diferente. El que tiene enfermedades y tiene más años va a quedar internado, va a precisar otro control, y el paciente joven se va a ir en el día y va a tener todos los beneficios que comentó el doctor Rossi. Lo estamos haciendo en el Hospital de San Carlos en forma informal ya hace unos años, seleccionando en el momento el paciente sin estos protocolos que le otorgan más seguridad. Nosotros veíamos a la hora de operar al paciente joven, hablábamos con él si se quería ir en el día, la mayoría te dice que sí, entonces terminábamos de operar, íbamos a la sala, veíamos al paciente, si estaba bien le dábamos el alta. Y los cirujanos también nos tenemos que adaptar a esta nueva modalidad, y los médicos internistas y los médicos que están pasando y los administrativos, que se dan cuenta que no tienen que reservar esa cama 24 horas, sino que se usa unas horas en la mañana o en la tarde. La cama caliente. Y después, que es un problema en ACE, ¿no? Y esto pasó, el COVID, que hizo un gran atraso en las listas de espera, no solo en los servicios privados, sino creo que peor en los servicios públicos. ¿No está al día eso todavía? Y hay pacientes que todavía quedaron atrasados desde esa época. Entonces, que a veces son pacientes que son patología benigna, entonces no se prioriza una hernia, la vesícula, se han priorizado los pacientes oncológicos, y este tipo de modalidad hace que las instituciones puedan resolver rápidamente a estos pacientes, se van en el día y se hace un mejor uso de los recursos. Pues las camas son finitas. Claro. En invierno hay mucha infección respiratoria, el COVID saturó el sistema de salud por algunos periodos y se vio que esta modalidad que se aplica en muchos países se podía aplicar perfectamente acá con escasos recursos, como habló bien Rossi. Una característica de esto que estábamos viendo, me gustaría saber su opinión, doctor Rossi, es que en los 3 lugares donde se está llevando a cabo esta experiencia, los 3 son en el interior del país, no en la capital. Es decir, me parece que es un empoderamiento del interior y una muestra más de que esa brecha Montevideo interior, en este caso, juega muy a favor del interior. Sí, esto surgió en el marco de la beca de investigación del capítulo de cirujanos del interior, y por eso fue que en realidad por nuestra llegada hacia esos hospitales tuvimos la iniciativa de hacerlo ahí. El plan piloto ya se había realizado, se había arrancado en Paysandú. Hoy en día se llevan casi 200 pacientes operados. Y me parece que Paysandú dio el puntapié inicial en ese sentido, en lo que es la cirugía ambulatoria, mayor ambulatoria pública. Y una vez que se pudieron confeccionar esos protocolos y todas las cosas se ajustan de una manera que funcionen bien, la verdad que el resultado es muy bueno. Quería sumar a eso que decía Juan recién, que no solamente es todo lo del recurso cama, los costos, la lista de espera, todo lo que nombramos como beneficios para el sistema, sino que es muy importante la satisfacción del usuario. Porque el paciente, la verdad que uno se pone a pensar en una paciente de 40 años que se va a operar de la vesícula, por ejemplo, y que tiene hijos a cargo, que tiene tareas para hacer,
Y la verdad que irse en el día les cambia muchísimo. La semana, ese mes, porque uno a veces está tan acostumbrado a operar, a estar metido en el ambiente quirúrgico, que no se da cuenta de lo trascendental que es operarse para una persona. Entonces, el poder reducir esos costos, esas esperas, esas angustias, todo, genera una satisfacción en el usuario que es lo que más nos ha reconfortado, sobre todo la experiencia inicial en Paysandú, más allá de las cosas puras y exclusivas del sistema médico, por decirlo de una manera, ¿no? Pero sí, estamos contentos de haber dado ese puntapié inicial. Bueno, esperamos que se vayan enganchando distintos centros y que se genere un programa nacional de cirugía mayor ambulatoria que sería muy bueno para todos. ¿Qué pasa con la salud privada? Bueno, la salud privada, cada institución hace el esfuerzo individual para generar este tipo de proyectos. Pero hoy no se aplica tampoco en esto, o sea... No, a nivel local, bueno, este año creo que se están aplicando en los centros privados, en Maldonado, se está aplicando esta modalidad como piloto. Nosotros queríamos aprovechar la experiencia de un centro grande como el de Paysandú, que como dijo ya tiene más de 200 casos. Ellos tienen las publicaciones más grandes acá en Uruguay. Nos pareció muy interesante utilizar la Sociedad de Cirugía del Uruguay, el investigador que generamos desde el capítulo del cirujano, donde hoy soy el delegado y miembro del capítulo, para generar este proyecto. Y bueno, y como trabajamos en salud pública en ACE, nos pareció muy bueno empezar ahí, porque si con recursos moderados o escasos podemos generar este proyecto, centros con mayores recursos les va a ser más fáciles generarlo. ¿Qué se considera una cirugía mayor? Bueno, una cirugía mayor es toda aquella que requiere anestesia general, donde se resecan o se intervienen órganos de sistemas mayores, como son el tubo digestivo, el aparato endocrino. En otros centros las cirugías de tiroides o de mamas también se pueden ir en el día, en centros de referencia. O sea, tiroides, mama, vesícula, pared abdominal y bueno, hernias. Hernias, todo tipo de hernias. Todo tipo de hernias. En pacientes seleccionados. Hay pacientes con hernias gigantes, de años de evolución, complejas, esos son los pacientes que se van a quedar. Pacientes que en general se van sin drenajes a la casa, sin dolor a la casa, cirugías que no duran mucho tiempo, que duran menos de una hora y media, pero que requieren anestesia general, que se hacen resecciones mayores. Por ejemplo, la cirugía de la vesícula, que la tenemos tan normalizada que no pasa nada. No pasa nada porque los cirujanos y los médicos estamos entrenados en esas técnicas y el 99% de las veces no hay complicaciones. Pero son cirugías mayores, cirugías que hay que tener mucho cuidado, que casi siempre salen bien y el paciente hasta hace poco se iba a las 24 horas y ahora estamos en el proyecto de que el paciente se vaya el propio día. Una pregunta abierta para los dos. ¿Por qué estos tres lugares del interior? ¿Por qué Rivera, Paysandú? Bueno, el doctor Rossi decía que Paysandú hace tiempo se está desarrollando, pero ¿por qué Rivera, Paysandú y San Carlos? Si quieren lo comento. Bueno, la beca de la Sociedad de Cirugía tiene 3 investigadores. El titular es el doctor Rossi, que presentó este proyecto para hacerlo a nivel nacional. Está la doctora Pais, que trabaja conmigo en el Hospital de San Carlos, que es docente del Hospital Pasteur de la Universidad de la República, y la doctora Sofía Tafarnaberri, que trabaja en el Hospital de Rivera. Entonces, los propios investigadores y los coordinadores de este proyecto, que somos nosotros, queríamos estar partícipe en los centros donde vamos a comenzar este piloto, ver qué complicaciones tenemos, qué errores pueden haber, que va desde entregarle mal la medicación al paciente, desde que el paciente reingrese porque tiene dolor, y ver esas complicaciones que podemos tener para cuando terminemos este piloto y este proyecto, trasladarle el proyecto ya digerido y bien armado a los otros centros para que lo puedan hacer en forma individual y en forma independiente, sin empezar de cero, sino con la experiencia que ya hemos generado y estamos generando desde la Sociedad de Cirugía. ¿Esto requiere algún tipo de protocolo del Ministerio de Salud Pública? En principio no. ¿En cuanto a autorizaciones o qué sé yo? No, en principio es el consenso con el paciente, ¿no? Es una cirugía, el alta no está estipulada en las bibliografías, que el paciente se va cuando está bien, ¿tá?
nosotros todavía teníamos ese pensamiento que el paciente pase la noche por las dudas, por si acaso, pero nosotros no estamos al lado del paciente, los cirujanos no estamos al lado del paciente. Bueno, pero siempre se dice, horas. bueno, cualquier complicación que tenga el paciente está en el centro de atención. No hay que pensar Exacto. en un traslado, en un llamado al personal médico. Está ahí y la atención que necesita va a ser inmediata, es una tranquilidad para el paciente. Es una tranquilidad, pero entonces lo podemos dejar 5 días en vez de 1, o una semana, y ahí nos quedamos más tranquilos. Es un pensamiento que yo lo tengo, que lo teníamos hasta hace poco, y que uno viendo los datos, el 99.9% de los pacientes no les pasa nada. Si uno lo selecciona, es el porcentaje de complicación realmente... vamos a preguntarle a Alfonso si tuvo algún reingreso, creo que sí, pero de 200 pacientes uno que reingresó por alguna complicación que no es mayor, tampoco fallecen los pacientes por esto, y se vio que el paciente es seguro, son pacientes que planificamos que no tengan complicaciones, que son cirugías donde no le estamos haciendo una cirugía cardíaca ni tampoco una cirugía de la aorta, cirugías controladas mayores, pero no de alto riesgo, sino de riesgo moderado a bajo. Y en un paciente muy seleccionado y donde hablamos con el paciente, y si el paciente no está convencido de esto, la mayoría, yo pensé que los pacientes me iban a decir todos que no, y es todo lo opuesto. El 80% de los pacientes te dice que sí, que se quiere ir en el día, porque no tiene quien le cuide el hijo, porque Sí, o no por tiene, el hecho de me quiero ir a mi o casa. por el hecho de o me sea, quiero ir a mi casa, la verdad, no es algo lindo, estar problemas internado en un familiares. sanatorio, en un hospital, no es algo que diga, qué lindo, pasé bárbaro, me voy a ir a internar porque me tomo vacaciones. Doctor Rossi, lo que decía el doctor Sanguinetti, ¿ha habido casos de reingreso de pacientes? Sí, siempre son muy bajos los porcentajes, por suerte. Los síntomas que hacen que los pacientes reingresen, a veces lo más frecuente es que pueden tener algún vómito o pueden tener dolor, son muy bajos. O sea, en 200 pacientes nuestros tenemos menos de 3% de ingresos y reingresos, lo que está avalado dentro de lo que es la bibliografía internacional. No nos ha generado problemas eso, pero sí aporto a lo que decía Juan, que si bien no hay un protocolo de salud pública exacto para eso, sí tenemos dentro de la historia clínica que generamos en la cirugía mayor ambulatoria para que un paciente ingrese, un protocolo de evaluación continuo durante las 4 o 5 horas que el paciente está internado. Y se van cumpliendo protocolos que están demostrados por la bibliografía, que una vez que se cumple, el paciente pasa a la siguiente etapa, y una vez que se cumple el siguiente protocolo, pasa a la siguiente etapa, y recién cuando cumplió todos los scores que hay, que son 3, recién se puede ir de alta. O sea que el paciente está continuamente siendo evaluado en el área de recuperación, y eso es importante. No es que se opera, quedó en su cama y después vengo a fijarme si está bien y se va. Tiene que cumplir sí o sí con todos los scores que tienen nombre propio, no importa, pero sí que se evalúa constantemente. Hay un médico recuperador que es el que se encarga de hacer esa evaluación constante y de otorgar el alta final. Y como te digo, los porcentajes de ingresos y reingresos y de complicaciones son muy bajos, menores al 3%, y normalmente son cuestiones menores. Dolor a la herida, algún vómito que puede tener el paciente, pero no hay cuestiones mayores que lleven a hospitalizar al paciente por muchos días o ingresos a CTI o lo que sea. Ninguna cosa de esas nos ha pasado en esta experiencia inicial, y no es lo común dentro del paciente seleccionado para la cirugía mayor ambulatoria, porque el paciente tiene que estar bien seleccionado de ingreso. Claro. Si el paciente está bien seleccionado, es el ítem más importante y no va a tener ningún problema en la recuperación. Doctor Alfonso Rossi, se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos mucho por su participación en nuestro programa esta mañana. Bueno, ha sido un gusto para mí. Muchísimas gracias por invitar. Un placer, doctor Sanguinetti. Bueno, gracias Alfonso. Gracias por presentar este proyecto de la Sociedad de Cirugía, que nos estamos apoyando desde la Sociedad de Cirugía, que ahora nos toca direccionar el capítulo de cirujanos del interior hasta fin de año. Es un proyecto que yo quise traer a nuestra ciudad, al hospital público donde trabajo, que es el Hospital de San Carlos. Se están haciendo los esfuerzos en los centros privados también, pero bueno, en un hospital chico como es el de San Carlos, poder resolver el paciente en el día y de esta manera resolver más pacientes, que a veces están hasta un año en lista de espera, nos pareció una buena herramienta. No hemos tenido complicaciones, los pacientes se van en el día, tienen que estar bien seleccionados, echamos para atrás pacientes a veces que están para operarse, decimos, mira, mejor vamos a operarte otro día porque vos vas a quedar internado. Un paciente pide, me quiero ir hoy, le dicen, no te puedo decir. No, antes de operarlo.
en los protocolos antes de operar, yo me quiero ir en el día, digo, no, usted no es un paciente para irse en el día y va a ingresar con la internación, con su cama y para control. Estos pacientes que se van en el día, como dijo Alfonso, se controlan incluso más, porque tiene una enfermera al lado que la están controlando, un médico, y nosotros vamos a verlo más seguido para que, pues estamos operando otros pacientes, entonces salimos de operar a otro paciente, vamos a verlo, si está bien, después a la hora de vuelta y a la hora de vuelta, y eso le da más seguridad al paciente y se va tranquilo de que está bien controlado y de que no hay complicaciones. Doctor Juan Manuel Sanguinetti, gracias como siempre por el aporte en este espacio de divulgación científica. Gracias, Marcelo. Un placer. Vamos con el móvil. Bueno, Laura, Marcelo, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hacia el municipio de Maldonado porque, mira, hace unos minutitos escasos acaba de comenzar la conferencia donde se realiza también esta firma acuerdo entre el municipio de Maldonado, la Intendencia Departamental de Maldonado y ANEP para extender lo que sería la continuidad educativa de chicos con distintas discapacidades. ¿Qué pasa? Hay varios centros en Maldonado que atienden a personas con discapacidad en lo que tiene que ver con la educación hasta los 18 años. Luego quedan en un limbo, podríamos decir, a nivel educativo, varados sin saber a dónde ir. Desde el municipio se articuló para que esta continuidad educativa pudiera surgir allí en el comunal de Lausana. Hace un par de años se firmó un acuerdo donde se hizo como una especie de plan piloto y ahora en esta conferencia se va a efectuar esa firma para que pueda continuar efectivamente realizándose allí. Para contarte más detalles, para contarle también a la audiencia un poquito más sobre esta firma, nosotros charlamos con el alcalde de Maldonado, el profesor Andrés Rapetti, que nos decía lo siguiente. Sí, un día en realidad importante para Maldonado, porque estamos firmando un convenio. En realidad estamos formalizando una situación de hecho que ya veníamos dando desde el principio de 2022, cuando desde el municipio de Maldonado, articulando obviamente con políticas educativas de la Intendencia, bueno, se decidió dar un espacio a las familias de continuidad educativa, es decir, a aquellos jóvenes con distintas discapacidades que a los 18 años terminaban el ciclo formativo en la escuela 79 y después terminaban en una situación de inestabilidad, no tenían un espacio físico donde estar permanente, bollaban de un lado para otro. Y desde el municipio decidimos traerlos con nosotros al comunal de Lausana, que tenía las condiciones, que estaba en un parque, que tenía accesibilidad, que había que hacerle mejoras, que las hicimos, pero que alguien diera respuesta a esas familias, porque nosotros entendemos que es un acto de responsabilidad de gobierno, pero también de sensibilidad social. Las situaciones de discapacidad hay que visibilizarlas para que en el cotidiano la población pueda entenderlas y empatizar con ellas, pero si no empezamos por dar señales, de tener espacios como el que tenemos en el Comunal Lausana, todo se hace cuesta arriba, así que estamos dando una respuesta. No era en sí la responsabilidad del municipio, la competencia del municipio, pero sí que podíamos hacer algo y lo estamos haciendo. Seguramente no sea el lugar definitivo para continuidad educativa, aspiramos a que puedan tener una sede propia, pero mientras no las tengan, aquí con nosotros se van a quedar. Hoy se firma con ANEP un convenio que nos va a permitir inclusive traer 2 aulas móviles para ampliar, porque empezamos con una población que se hablaba de 20, 25, superamos los 40, es decir, esto viene creciendo, se viene consolidando y para nosotros realmente es una enorme satisfacción, para nosotros como autoridades y tranquilidad para la familia el hecho de decir, tienen un espacio, cuentan con nosotros y bueno, es un gusto poder seguir trabajando junto a ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el convenio? No, a ver, es un convenio marco que siempre abarca hasta el final de un periodo de gobierno. Esto es un tema de sensibilidad, es muy difícil imaginarse que puedan venir autoridades a futuro que no entiendan de la misma forma que lo estamos entendiendo nosotros este paso que hemos dado. Si nosotros esperábamos a la firma del convenio a principios de 2022, recién ahora estábamos empezando con continuidad educativa. Los tiempos a veces del Estado son muy lentos y cuando hay que interrelacionar con otras instituciones de gobierno, en este caso con la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, resulta mucho más complejo. Por eso que nosotros somos de acción, tenemos que concretar y por eso a principios de 2022, aunque no se había firmado el convenio, nos pusimos a trabajar con continuidad educativa y hoy estamos formalizando una situación que ya veníamos dando de hecho. Lo que hacemos ahora es fortalecer el vínculo y acelerar este proceso que en realidad aspiramos a que sea algo mucho más amplio,
mucho más abarcativo, con mejoras en la parte curricular, en la asistencia a docentes, pero para eso teníamos que formalizarlo con este convenio. Así que bueno, hoy tenemos al intendente, tenemos a la familia, tenemos a las autoridades de ANEP. Es un día de regocijo para Maldonado. Agradecemos a nuestros compañeros del móvil, también al alcalde de Maldonado. A las 11:55 tenemos que hacer una nueva pausa, ya venimos.